Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el imperativo, que lo vamos a utilizar para dar las diferentes instrucciones que tenemos que dar en el material que estamos elaborando, ¿ya? Bueno, en la última clase hemos trabajado con el verbo, si ustedes recuerdan, hemos visto los diferentes accidentes gramaticales que sufre el verbo, hemos estudiado bueno, las formas personales, las formas no personales, los diferentes modos, etc. Bueno, más allá de lo que hemos estudiado, debemos recordar, un momentito, por favor, que, bueno, eso era lo que nos faltaba ver, ¿no? El día de hoy, que existen algunos verbos que son fuertes y hay otros verbos que son débiles, ¿no? Schwache Verben und starke Verben. ¿A qué se refiere con esta distinción, por así decir? Se refiere a que los verbos débiles, dice, son los verbos que tienen la conjugación regular. Cuando tenemos un verbo y lo utilizamos en diferentes tiempos, en diferentes modos, vamos a ver que hay algunos verbos que van a modificar su raíz y hay otros verbos que van a mantener su raíz durante toda la conjugación verbal, durante todos los modos. En el alemán se han dividido dos diferentes grupos. En el primer grupo se encuentran los verbos que son regulares, es decir, los verbos que van a mantener su raíz en toda la conjugación verbal, ¿no? Ahora, es muy importante poder reconocerlos, distinguirlos y diferenciar de los verbos llamados fuertes. Los verbos fuertes son los verbos que van a cambiar su lexema, que se va a modificar su lexema en cualquier conjugación, en cualquier tiempo, puede ser en el presente que cambie, puede ser en el pretérito que cambie, puede ser en el participio, etc. Todos los verbos irregulares entonces son los verbos llamados verbos fuertes y los verbos regulares son los llamados verbos débiles. Ahora, cuando aprendemos los diferentes tiempos verbales, en español, en alemán, debemos manejar la estructura de la palabra. ¿Por qué? Porque son partes de la palabra que se van a unir para formar un determinado tiempo, un determinado modo, etc., ¿no? Hemos colocado aquí algunos ejemplos de algunos tiempos verbales del indicativo. No hemos colocado todos. Solamente hemos colocado para mostrar que todos los verbos cuentan con la misma estructura. Es decir, tienen dos monemas, el lexema por un lado y el morfema. Y debemos tener siempre, recordar siempre qué es lo que va a transmitir cada uno de ellos. Y no los debemos confundir. Además de ello, debemos reconocer las desinencias en los diferentes tiempos verbales, ¿no? Ahora, como le decíamos, no sé si alguien por favor podría enviar el enlace a su compañera Gemina al grupo de gramática, por favor, no puede ingresar, dice que no puede ingresar al campus, por lo tanto no puede ingresar a la clase. Por favor, si alguien podría enviarle al grupo el enlace, en este momento yo no puedo. Gracias, Ana. Muy bien. Ahora, volvemos entonces a la explicación. Cuando somos profesores, debemos
saber distinguir, debemos saber enseñar la estructura de la palabra, la estructura del verbo. No es necesario que digamos a nuestros estudiantes, este es el lexema, este es el morfema. No, porque ellos, bueno, algunos de ellos van a estar interesados en la gramática. Pero ¿cuál es la finalidad principal de aprender un idioma? Ustedes díganme. Andrew, ¿cuál será la finalidad de aprender un idioma extranjero o un idioma, una segunda lengua? Aide, Carla, ¿quién puede responder? Dicen, Rodrigo, la capacidad de comunicación en ese idioma. sí, eh, continúe, por favor. sí, y desarrollar en inglés es listening, no sé. O sea, la capacidad de entender y poder tener una conversación en la lengua que se está aprendiendo. Evidentemente, la finalidad de aprender un nuevo idioma es la comunicación. El emisor tiene mensajes que quiere compartir con el receptor. ¿Y cómo lo va a hacer? Usando el idioma, usando la lengua. Pero cuando somos profesores de lengua, como les decía, debe haber una mínima porción de gramática y debemos pensar cómo vamos a enseñar esa gramática a nuestros estudiantes. Algunos de ellos van a estar interesados hasta conocer el último detalle de la gramática y algunos otros solamente quieren manejar el idioma y hacerlo muy bien, eficientemente. Entonces, debemos pensar en qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo. Pero nosotros, como profesores de la lengua, estamos obligados a conocer los términos que se utilizan en la gramática, conocer la morfología de la palabra, de cada palabra, de los sustantivos, de los verbos, adjetivos, etc. ¿No? Entonces, tenemos la obligación de conocer para poder mejorar nuestro conocimiento y poder enseñar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Em, aquí hemos colocado algunos ejemplos de los diferentes tiempos verbales. ¿Y para qué? Para demostrarles que los verbos tienen un lexema, ¿no? Y un morfema. Ambos se denominan en conjunto monemas, ¿ya? Ambos son monemas. Pero el lexema va a transmitir, como siempre les digo, el significado conceptual de la palabra. Y el morfema va a transmitir el significado gramatical de la palabra. Por ejemplo, en esta palabra, ¿no? Ich mache. Ahora, en mach está el significado conceptual, es decir, qué significa el verbo. Y la E es el morfema que me está indicando qué persona, qué tiempo se está realizando esa acción. La E, fíjense, es muy diferente a las demás desinencias. Entonces me indica que solamente esta persona es quien realiza esta acción, ¿no? Además me indica que es el presente. Ahora, en el lexema yo debo ver si es que hay alguna modificación, algún cambio para determinar si el verbo es verbo regular, un verbo débil, o si es que es un verbo fuerte, un verbo irregular. Si el lexema tiene alguna modificación, algún cambio en la vocal, en la raíz, entonces se trata de un verbo irregular. Y no nos queda de otra más que aprender de memoria los cambios que sufren los verbos irregulares. Ahora, en el pretérito, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente tenemos el lexema que se ha mantenido, como ustedes pueden ver. Se mantiene el lexema. Este es un verbo regular, ¿no es así?
El lexema no se ha modificado en ningún tiempo verbal que estamos presentando aquí. Y en realidad, para que el verbo sea regular, no debe modificar su lexema en ningún tiempo, en ningún modo, ¿no? Mantiene su raíz, mantiene las mismas letras en el mismo orden, pero recibe otros morfemas. En esta oportunidad, para formar el pretérito de los verbos regulares, además de recibir las desinencias regulares que usamos, la E, la ST, la T, la EN, en las diferentes personas, como ustedes pueden ver, se ha añadido una T, ¿no? Esta T o la TE, aquí se ha añadido una TE porque ahí hay una reunión de la C, la H, la S y la T, más una T, no hay un sonido de vocal. Entonces necesita, para formar una nueva sílaba, necesita un sonido de vocal. ¿Ya? Entonces, como ven, se va añadiendo. En este caso, por ejemplo, en E así es, como ustedes pueden ver, se ha añadido una E. La T se mantiene, pero se añade una E para formar una nueva sílaba en el verbo, ¿ya? Y nos indica que es el pretérito. Para nosotros tenemos dos pretéritos, ¿no? Dos pretéritos simples tenemos en el español. Este tiempo podría equivaler a ambos, ¿no? A cualquiera de ellos. Nuevamente aquí se ha ingresado otra T, aquí la TE, etc. para formar este tiempo. Sin embargo, el lexema se mantiene. Para formar el participio, sabemos que el verbo haben se convierte en el auxiliar y al ser un auxiliar no es el verbo principal. El verbo haben no transmite significado, solamente transmite, es decir, no transmite significado conceptual, sino transmite significado gramatical. Me indica quién es la persona, en qué tiempo, si es un tiempo compuesto, si es un tiempo simple. Y ya que se está usando un auxiliar, es un tiempo compuesto, ¿no? Pero no está en el auxiliar el significado conceptual de toda la unidad verbal. El significado lo está transmitiendo el participio de pasado. Hemos estudiado esto en la última clase, ¿no es así? El participio de pasado está transmitiendo el significado conceptual. Es por eso que el participio de pasado es el verbo principal en este tiempo compuesto. Y cómo se forma el morfema de este tiempo es usar el auxiliar conjugado en el presente, usar esta G que se añade para formar el participio y la T, ¿no? Además de el lexema, la raíz. No sé si tienen dudas, alguna consulta, alguna observación. No sé, yo quiero escucharlos ahora. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado este material, pero vamos a ingresar a estudiar el imperativo, ¿ya? Ustedes tienen en el aula virtual, voy a mostrarles un momentito, voy a regresar. En el aula virtual ustedes tienen, a partir de ahora sí va a aparecer el enlace a la clase, entonces ustedes solamente deben dar un clic ahí e ingresan a la clase. Aquí tenemos un material en PDF que pueden ustedes descargarlo y van a poder obtener el material que les voy a mostrar. También tenemos algunos ejercicios online que vamos a hacer después de la explicación. Y por último, tienen una tareita. Es una hoja, voy a mostrarles la tareita.
que deben presentarla hasta dentro de una semana. ¿Qué pasó? Es esta. Esta es la tareita que van a realizar cada uno, bueno, completar los ejercicios cada uno. Y yo les pido que por favor, bueno, estamos aprendiendo el idioma, entonces debemos practicar. Evidentemente ustedes tienen las respuestas a todos los ejercicios, tienen las respuestas en la última hoja, pero no vayan directamente a ver la respuesta. Pónganse ustedes a prueba. Después de que estudiemos cómo se construye el imperativo, ustedes completen y luego pueden confirmar si si han colocado la respuesta correcta o si hay algún error. Bueno, voy a mostrarles la primera hojita donde está la explicación sobre el imperativo. ¿Qué es lo que se debe conocer acerca del imperativo? Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué es lo que debemos conocer acerca del imperativo? El imperativo se lo utiliza cuando vamos a dirigirnos a las personas de manera directa, dice, y personalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que dice aquí, Jones. El imperativo cuenta, dice, solamente con dos personas. Bueno, en el español es así, solamente con dos personas, el tú y el vosotros, ¿no? Aquí en el alemán son la segunda persona del singular, du, la segunda persona del plural, ia, y la forma, aquí dice, bueno, amable, por así decir. Sí, usted. ¿Ya? No es posible utilizar el imperativo con la tercera persona del singular. Ella, sí y es. No se puede utilizar. Porque nosotros nos estamos dirigiendo de manera directa. Estamos llamando la atención de alguien y estamos usando el imperativo para generar, para lograr un cambio, una reacción en la persona que nos está escuchando. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el imperativo informal, dice ahí, en el que se construye de la siguiente manera. Por ejemplo, si vamos a utilizar el verbo zumachen, ¿qué significa zumachen? Cerrar, Ya. Si vamos a utilizar, y fíjense que es un verbo separado, ¿no es así? Y yo debo conjugar este verbo para la segunda persona en el presente. ¿Cómo vamos a decir du? ¿Qué vamos a decir? Machst Du machst du. zu. Eso es lo que vamos a decir. Du machst zu. Pero cuando estamos haciendo el imperativo, aquí estamos diciendo tú cierras, ¿no? Tú cierras, no sé, la puerta, tú cierras la ventana. Du machst die Tür zu. Ahí sí está una oración. Por ejemplo, a ver, voy a colocar la oración completa. Du machst die Tür zu. Ya, un momento. Muy bien. Eso no me olvides. Ahora sí. Entonces, tenemos este verbo separable, hacemos la oración en el presente, vemos que está todo en orden. Pero, ¿cómo vamos a formar el imperativo? Ustedes están viendo ya el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede al formar el imperativo? Ustedes describen. ¿Qué es lo que ven? Primero, ¿qué hacemos?
Heidi, muy bien, lo escuchamos. Bueno, aquí con el documento se omite, ¿no? La terminación o el morfema que indica el tiempo. ¿Está Ya. bien? ¿Con qué palabra empezamos? Bueno, sí es su imagen. Estamos hablando de la oración ya conjugada, du machst die Tür zu. Ujú. Sí, entonces No, imperativo, ¿con qué palabra empezamos? el imperativo. Ajá, imperativo. Si transformamos esta oración para que sea imperativa, ¿con qué palabra vamos a empezar? Yo me Con el imagino verbo. que con el verbo, Con ¿no? el verbo. Con el Y verbo. omitimos el pronombre y también el morfema. Muy bien, entonces empezamos con el verbo, ¿no? Y bueno, deberíamos mantener el pronombre personal, pero en esta oportunidad, al hacer el imperativo, vamos a omitir ambos. Quitamos la conjugación, la desinencia del du, quitamos el du y se mantiene el resto de la oración, ¿no? Mach die Tür zu. Puedo colocar el signo de admiración que le va a dar un tono más de orden, ¿no? Entonces, bueno, podemos pronunciar de diferente manera el imperativo. Va a depender de qué es lo que el emisor quiere expresar, ¿no? Muy bien. Ahora, esta oración es para du, ¿no? Pero conjuguemos el mismo verbo para el ia. Hagamos la oración en presente, esta misma oración con el ia. ¿Quién me dicta? Aquí, ¿qué voy a colocar con el ia? Vamos a empezar con el pronombre, ¿no? Ia, ¿cómo va el verbo? Macht Muy bien, macht. Ia macht die Tür zu. die Tür zu. Muy bien. Como ven, esta es una oración afirmativa en el modo indicativo. Es decir, aquí dice, ustedes cierran la puerta. Está mencionando lo que están haciendo, no algo real, algo que sucede. Pero si yo quiero escribir una orden, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mach die Tür zu. Aquí, ¿qué es lo que se omite? El pronombre. Solamente el pronombre. Macht die Tür zu. ¿Ya? Y ponemos el signo de admiración. Así es como vamos a transformar las oraciones de oraciones en el presente, en el modo indicativo, que indican algo real, a una oración en el modo imperativo, en el que el emisor quiere dar una orden, ¿ya? Que algo se realice. Quiere lograr que su emisor, perdón, su receptor, bueno, haya un cambio en la actitud del receptor. Eso es lo que pretende el modo imperativo, ¿ya? Claro, el cambio en la actitud, en las acciones va a ser que en este caso tú cierres la puerta y que ellos, perdón, que ustedes cierren la puerta, ¿no? Muy bien. Ahora, se tiene también voy a quitar esto para que continuemos con el documento. ¿Qué es lo que dice? Para las personas a las cuales se ustea, ¿ya? Es decir, que se utiliza este pronombre sie, se utiliza el imperativo formal, dice ahí. No, el imperativo formal se mantiene. Es decir, por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejemplos. A ver. Vamos a hacer el mismo verbo. En el presente, con el verbo zu machen, ¿cómo va a ser para el sie? ¿Cómo va a ser la oración?
Imagen dituatsu. ¿Ya? Imagen dituatsu. Esta es una oración afirmativa en el modo indicativo, pero si vamos a darle una orden, si nos vamos a dirigir a alguien, vamos a invertir, vamos a colocar en primer lugar el verbo, no sé por qué no escribo, y luego vamos a colocar el pronombre personal y luego el resto de la oración. Mahensí dichuya. Sí. Bueno, como ven, así se construye el imperativo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, primero que es un modo diferente al indicativo, porque en el indicativo la actitud del emisor es narrar, contar, describir algo real, algo que sucede. En el modo imperativo, el emisor quiere ver un cambio en la actitud de su receptor, ¿no? Entonces, es muy diferente este modo imperativo del modo indicativo. Y bueno, ahora estamos viendo cómo se construyen, que ya existen estas personas, ¿no? El du del singular, el ia, que es el plural, y el usted, ¿no? Estos dos primeros son informales y este tercero es formal. Ahora, aquí nos dice que una oración imperativa se puede utilizar tanto el punto, perdón, como también el signo de admiración, ¿no? Bueno, si es que tenemos este signo de admiración, significa que estamos haciendo un énfasis para dar una orden, así como una orden en realidad. En cambio, con un punto simplemente se va a hacer como hablamos de manera normal, no estamos haciendo un énfasis. En cambio, bueno, también se puede utilizar para suavizar este imperativo. Podemos utilizar, es decir, para hacerlos que se escuche más amistoso o más amable, porque recuerden que queremos lograr un cambio en la actitud de nuestro receptor. Entonces, podemos utilizar estas diferentes palabras, biche mal, doch, biche mal, son para suavizar, bueno, las instrucciones, la orden que estamos dando a nuestro receptor. No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta el momento. Listen, yo tengo una consulta. ¿Sí? Sería más o menos mezclando materias, ¿no? Con lo de didáctica y materiales en alemán. Pero le quería preguntar, ¿de este modo es como debemos, digamos, formular una orden para los chicos cuando hacemos material? ¿O es solo para conversación? No, el modo imperativo es el que se utiliza para hacer las instrucciones en el documento, pero no es el único uso. También se utiliza para dirigirse a nuestro receptor y como les decía, este modo tiene la finalidad de tener un cambio en la actitud de nuestro receptor, ¿no? O sea, es decir, puede utilizárselo de manera oral, y se lo utiliza de manera escrita en las instrucciones que colocamos en el material que elaboramos. Y en realidad no corresponde el orden según según lo que hemos estado estudiando, trabajando. Nosotros deberíamos empezar con el presente simple de los verbos, luego ir con los tiempos pretérito, luego con el tiempo perfecto, pluscuamperfecto, etc. Pero, y luego al final estudiar el imperativo. Pero en vista de que hay una necesidad de conocer el imperativo para poder redactar las instrucciones en nuestro material, es por eso que hemos adelantado la explicación del modo imperativo para que ya no se cometan errores en la elaboración
de las instrucciones de nuestro material. Esa es la finalidad, ¿ya? Entonces, es de uso general, podemos usarlo más que nada de manera oral, pero se lo utiliza también para dar una instrucción, ¿no? Y vamos a ver nosotros algunos textos, algunos libros en alemán, y vamos a ver que si ustedes van a su texto de alemán, vean en qué modo se está dirigiendo a ustedes en las instrucciones y van a ver qué es el imperativo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Listen, ¿Sí? disculpe, en el ejemplo de Mach bitte das Fenster zu, ¿es posible que coloquemos el bitte antes y con coma? Bitte, macht das Fenster zu, ¿o no es posible? Yo digo que sí. Bitte, sí. Se puede utilizar el bitte antes. Se puede utilizar. No hay ningún problema. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, ustedes saben que en primer lugar debemos estudiar un poquito la teoría para luego ir a la práctica, ¿no? Entonces estamos viendo de manera general este tiempo verbal. Ahí se nos está yendo el tiempo, vamos a continuar, ¿sí? Espero que nos alcance el tiempo para los ejemplos, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que el imperativo tiene diferentes funciones, ¿no? ¿Para qué se lo utiliza? Se lo utiliza para, por ejemplo, para dar alguna orientación o alguna instrucción para una receta, ¿no? Aquí se está dando, por ejemplo, algunas instrucciones de cómo o qué se debe hacer para una receta, por ejemplo. También se lo utiliza para llamar la atención de alguien. ¿Qué es la apelación? Apelación es dirigirse a alguien para llamar su atención, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Stopp den Krieg sofort, verbietet die Todesstrafe, errettet die Wale, ¿no? Es para llamar la atención de alguien. Otra de las funciones del imperativo es dar una orden, ¿no? Seid ruhig, Papa schläft, ¿no? No hagan bulla, estén callados, ¿no? Callados, no hagan bulla, el papá está durmiendo, por ejemplo, ¿no? Otro uso para el imperativo son los pedidos, ¿no? Pedir algo. Dame, por favor, esa pelota, ¿no? Devuélveme la pelota, por favor. Deme, por favor, 2 kilos, ¿no? De plata. Schließen Sie alle Türen ab, wenn Sie gehen. Cierre todas las puertas cuando usted se vaya, ¿no? Es un pedido. También se utiliza para dar algún consejo, alguna sugerencia. Por ejemplo, rauch nicht so viel, no fumes tanto. Iss nicht jedes Mal so viel, no comas tanto, dice, und denk an deine Figur, ¿no? Fahr vorsichtig, maneja con cuidado, ¿no? Por ejemplo, entonces está dando algunos consejos, algunas sugerencias. Y como les decía, de manera general, el imperativo tiene esa finalidad, generar un cambio en la actitud de nuestro receptor, ¿no? Otro uso del imperativo es la prohibición. Por ejemplo, aquí, rauchen Sie hier nicht, ¿no? Aquí realmente no se puede fumar, no debemos, aquí no fume, ¿no? Eso es lo que dice, ¿ya? Betreten verboten, ya directamente incluso se utiliza ahí la palabra verboten, ¿no? Prohibido. Schalten Sie im Unterricht Ihr Handy aus.
Es decir, que en clases no se puede utilizar el celular porque dice ahí, apague su celular en clases. Apaguen a ustedes, ¿no? Ah, no, perdón, a usted y a enviados. Muy bien. Y por último, nos muestra su función, también puede ser una advertencia, una amonestación. Stopp, bleibe stehen, da kommt ein Auto, lass das, geht ins Bett, Kinder, ¿no? Es una advertencia, puede ser, o una amonestación. Ahora, en este cuadro tenemos cómo se forma el imperativo con verbos regulares, ¿no? Básicamente es como hemos visto, para do pierde la desinencia, pierde el pronombre personal y el resto de la oración se mantiene. Para el ia se mantiene la T, pero pierde el pronombre personal. Para el sie se va a invertir, ¿no? El verbo va a ir en primer lugar, en segundo lugar el pronombre y el resto de la oración va como ya está en la oración en el modo indicativo. Pero hay algunos verbos que son irregulares, ¿no? Cuando hacemos la conjugación para el do, por ejemplo. En este grupo están los verbos essen, geben, lesen, sehen. ¿Cómo forman el imperativo estos verbos? De esta manera. Aquí estaría faltando una T y estaría faltando el do. Du ist, langsamer. Pero en el modo imperativo quitamos solamente la T. No vamos a quitar una S, ¿no? Se debe mantener ahí dos S en el verbo essen. Y quitamos el pronombre personal. El geben, du gibst, va a perder la ST, ¿no? El essen, du liest, va a perder la T. La S se mantiene porque es parte del lexema del verbo. El sehen, du siehst, va a perder la ST, ¿no? Y va a perder el pronombre. ¿Qué sucede con los verbos que utilizan una E? Para fahren, por ejemplo, du fährst, du schläfst, du läufst, ¿no? Va a perder ese sonido de umlaut y se va a mantener. Es decir, pierde tres cosas aquí. ¿Qué es lo que pierde? Primero colocamos el verbo en primer lugar. Número 1 pierde la diéresis. Número 2 pierde la ST, como ustedes ven. Y luego mantenemos el resto de la oración, ¿no? Fa, mit. De schlafen, ¿qué es cómo conjugamos? Du schläfst. ¿Cómo hacemos el imperativo? Ponemos el verbo en primer lugar, le quitamos el umlaut, le quitamos la ST y se mantiene el verbo, schlaf. Y la pronunciación también cambia. Se va a cortar la clase. Vamos a volver a ingresar unos minutitos para trabajar, por favor, con el resto del material y algunos ejercicios. Les pido, por favor, volver a ingresar dentro de unos minutitos. Terminemos la clase y volvemos a ingresar. ¿Está bien? Está bien, Lisandro. Muy bien, Lisandro.